Tú, si aún no sabes cómo tener una buena comunicación asertiva y afectiva con los demás, quédate. El día de hoy mis colegas y yo te estaremos dando información relevante e importante sobre esta herramienta. Principalmente tenemos que tener en cuenta que la comunicación asertiva y afectiva nos permite tener una interacción con los demás, pero respetuosamente, no lo olvides. Ese va a ser muy importante en todo este transcurso del video. Cuando tenemos esta interacción respetuosa con los demás, pues tenemos una buena comunicación. Esto nos permite adquirir nuevas habilidades. ¿Cuáles son estas habilidades? Pues primero, expresar nuestras ideas, sentimientos, emociones, necesidades y opiniones a los demás, pero sin necesidad de sobrepasar su propia persona y respetando su derecho, porque eso es importante. Finalmente, la comunicación asertiva y afectiva nos permite dar soluciones a los problemas sin necesidad de que se rupture una relación interpersonal, que a veces nos preocupa mucho, pensamos que nunca más vamos a volver a hablar con esa persona porque no supimos cómo tener una buena comunicación con ella. Pues cuando una persona tiene una buena comunicación asertiva y afectiva, pues puede expresar sus emociones e ideas, pensamientos y necesidades de forma clara y precisa y honesta, porque es muy importante ser honesto, sin necesidad de llevar a la persona a la sumisión, ni tampoco a la agresión, ni tanto físicamente ni tanto verbalmente. A veces no medimos nuestras palabras, ¿cierto? Bueno, el día de hoy aprenderás mucho, porque ten en cuenta que para poder expresar nuestras ideas, emociones, sentimientos, opiniones, no necesitamos lastimar al otro ni sobrepasar al otro. Ten eso en cuenta. Probablemente en algún punto de tu vida has presentado algún problema o algún malentendido con alguna otra persona. Probablemente esto se haya debido al, no sé, una falta de comunicación o quizás el mal manejo de las emociones. A continuación te estaré presentando los objetivos de la teoría de la comunicación afectiva y asertiva. Esta teoría busca promover la comunicación de manera clara y efectiva, pues creo que es importante el reconocer el otro, el escuchar las emociones y lo que el otro nos quiere decir. Por eso es de vital importancia en los conflictos que se presenten de escuchar la perspectiva del otro. Así también nosotros poder saber manejar y expresarnos de manera adecuada. Otro punto importante de esta teoría es el manejo de las emociones. Pues probablemente en algún problema que hayas tenido, pues las emociones cualquiera, rabia, tristeza, haya sido un leve problema por no saber cómo manejarlo o cómo expresarlos. Entonces, la teoría resalta el manejo de estas emociones para contribuir a la resolución de conflictos de manera pacífica y que ambas partes puedan ser escuchadas. Ya por último, la teoría busca fortalecer nuestras relaciones en nuestra vida cotidiana, ya sea personal, ya sea profesional, ya que pues es importante el fortalecimiento de esas habilidades tanto de afrontamiento emocional como de la comunicación, el saber expresarnos y escuchar al otro es lo principal de esta teoría y que nos ayudará a mantener relaciones estables y saludables. Continuamos con las características de la comunicación efectiva y asertiva. Bueno, la comunicación asertiva y efectiva se caracteriza por expresar los sentimientos, los pensamientos, las opiniones de manera clara y directa. Por consiguiente, sería respetar los sentimientos y opiniones de los demás. Otro punto muy importante es no agredir ni permitir que nos agredan. Y por último, tenemos buscar muchas soluciones y alternativas en lugar de enfocarse en el problema. Olis, oigan aquí como rápidamente. Nunca se han puesto a pensar que cuando están peleando con sus amigos, su familia, su pareja y la tensión está bastante grande, nunca pasan de ahí como del problema. Nunca se ha puesto a verse, por así decirlo, su manera de hablar, su tono, las palabras que utilizan, incluso hasta los gestos. No se toman ese tiempo para verse a sí mismo, que incluso el hecho de que vengas, te levantes y ya no aguantes más, pongas una mano en la cadera, lo mires de pies a cabeza y le digas sus tres palabras porque ya no aguanta más porque estás totalmente ya hasta el borde. O también influye mucho el hecho de que lo ignoro, te ignoro porque no quiero decirte nada. Eso también influye mucho.
El día de hoy te voy a comentar algo súper rápido para que te quedes conmigo en una de las teorías de la comunicación afectiva y asertiva para poder resolucionar este tipo de problemas. Así que quédate conmigo. Comunicación verbal. Esto se refiere al uso de palabras, sea verbal o escrita. También se refiere a cómo vamos a utilizar nuestro tono de voz, las elecciones de palabras, incluso cómo nos expresamos. Por eso cuando estamos discutiendo, tenemos una pelea, lo mejor no sería por no colocarnos agresivos, sino buscar esas palabras exactas para poder expresarnos de manera adecuada a la otra persona y que todo fluya de una mejor manera. Y por último, comunicación no verbal. Esto se refiere a los gestos faciales, a los gestos corporales, e incluso cómo vamos a utilizar nuestro entorno. Por eso es que es sumamente importante tener una buena postura, toda nuestra disposición para poder atender a la otra persona, para poder demostrarle que su punto de vista también es válido. Les aseguro totalmente que a partir de la comunicación verbal y no verbal, incluso de otras teorías también, de otros puntos de su teoría, van a poder resolver sus conflictos de manera muchísimo más fácil y más ágil. ¿Sabías que existen diferentes teorías acerca de la comunicación efectiva y asertiva? Si no lo sabes, acompáñanos a conocerlas. En el día de hoy le estaremos hablando un poco acerca de la teoría de la comunicación afectiva y asertiva en los diferentes aspectos del conflicto. En primer lugar tenemos la comunicación intrapersonal, que se refiere a la comunicación interna que ocurre dentro de una persona, como el diálogo interno y la reflexión personal. Como segundo tenemos la comunicación interpersonal, que es la interacción comunicativa entre dos o más personas, que implica el intercambio de mensajes verbales y no verbales, así como la comprensión mutua. Bueno, story time de la vez que me peleé con mi mejor amigo por falta de comunicación asertiva. Esto sucedió hace más o menos hace como 2 años, pero me acuerdo todavía porque es que de verdad que fue culpa de ambos por no tener una buena comunicación. Yo estaba ese día muy triste porque tenía unas cosas que me habían pasado, ¿cierto? Y yo no le dije directamente a mi mejor amigo que me sentía así de mal. Yo simplemente me acerqué a él buscando consuelo. Pero él estaba muy feliz, estaba eufórico, estaba jugando videojuegos, saltando por aquí y por acá, escuchando música. Entonces yo me alejé de él, o sea, decidí no decirle nada, decidí ignorar la situación. Pues me sentí la verdad muy afectada. Él después organiza una salida, iban para playa, pero no me invita, entonces esto a mí me dio mucha rabia porque tras que me había ignorado así de fuerte, según yo, ni siquiera me invita, o sea, ni siquiera me pide disculpas. Entonces la verdad eso a mí me afectó también. Pero él lo que creía era que yo necesitaba tiempo y espacio porque estaba triste. Entonces este problema se estaba prolongando hasta que un día nos encontramos en un centro comercial y los dos decidimos hablar y él me comenta la situación y me dice: no, Andrea, eso no fue lo que pasó, yo pensé que tú necesitabas tu espacio y yo te lo brindé. Y yo le dije no, la verdad es que yo me sentía muy mal porque pensé que tú me estabas ignorando. Entonces hicimos las paces ese día, arreglamos la situación y hicimos el acuerdo de que cualquier cosa que sintiéramos era mejor que la expresáramos, puesto que ninguno de los dos podemos ser adivinos o brujos para saber qué estábamos sintiendo o pensando ambos. Entonces, esa es la importancia de una comunicación efectiva y asertiva, pues las personas no son personas que puedan adivinar lo que nosotros estamos sintiendo o pensando. Entonces lo ideal siempre es comunicar de forma prudente y que ambas partes se entiendan.